el contenido de la grabación se comparte en Drive? ¿Es como Meet o cómo es? Sí, se guarda un archivo en su computadora. De hecho, hay una carpeta que se llama Zoom y crea 3 archivos o 4, uno de solo audio, uno de video y audio y el chat pues, de lo que se generó. Sí, yo he hecho grabaciones en Google Meet, que es donde yo doy generalmente las clases fuera, y se comparte solito en Drive, y entonces ahí en el Drive ya comparto por correo, por un link y ya se hace. Dice Gabriel que él puede grabar, entonces si puedes, Gabriel, nos haces favor de grabar y lo compartes con tus compañeros, ¿no? Bueno, muy bien, vamos entonces a empezar. Vamos a empezar con el estudio de caso. Aquí cabe señalar que yo utilicé la Ciudad de México, ¿no? Ay, por cierto, ahorita les paso a los estados que yo recomiendo no usar por lo amplios que están. Y y bueno, utilicé yo la Ciudad de México de forma muy conveniente, ¿no? Porque pues, es una demarcación que no tiene tan poquitos, ¿no? Son 16 unidades territoriales, alcaldías, pero tampoco es tan grande y aparte, porque el ejemplo que tengo yo aquí es un ejemplo que hicimos para la Procuraduría en ese entonces, bueno, no hace mucho, hace como 2 años, para la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, respecto a lo que se le llama semáforo delictivo, le llaman, ¿no? O sea, así los abogados, los criminólogos, ¿no? A veces hacen este tipo de ejercicios de semáforo delictivo, pero la metodología es una metodología de regionalización homogénea. Yo les sugiero que ustedes tomen una variable poblacional o una variable económica. Yo utilizo este ejercicio aun cuando es, digamos, una variable criminológica, le llaman, ¿no? Que está asociada justamente dice ahí, carpetas de investigación iniciadas por hechos delictivos, ¿no? O sea, es decir, ¿cuántos delitos se cometen por delegación? A pronto, ¿no? Ya saben que los abogados son así bien rimbombantes, ¿no? Número de indagatorias iniciadas por delitos del fuero común, es decir, ¿cuántas denuncias hay? Claro, es un dato muy general, porque sabemos que hay varios tipos de delitos, ¿no? De fuero común. Está desde las lesiones, el robo y demás, hasta homicidios y cosas de esa naturaleza, ¿no? Bueno, del fuero común ya no, ya es fuero de otro tipo. Pero en general hay delitos que se cometen en la ciudad y la mayoría no son denunciados, pero digamos, aquí se da esta carpeta, esta agrupación de datos por carpetas de investigación. Entonces, aquí observamos cada una de las delegaciones, ¿no? Las delegaciones están aquí ordenadas, obviamente, en orden alfabético. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, hasta Xochimilco. Entonces son 16 demarcaciones. 16 demarcaciones y ahí están ordenados los números de delitos que están ahí iniciados. Están diferentes. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer procedimiento? El primer procedimiento es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, voy a sombrear aquí, ¿no? Están ordenados de menor a mayor por número de delitos cometidos, ¿no? Repito, ustedes pueden tener una variable económica o una variable demográfica, como sea, va a ser el mismo procedimiento. Ya tengo el dato máximo y el dato mínimo. El dato máximo es de la delegación Cuauhtémoc, que tiene una incidencia de delitos de 37,789 en el 2018, ¿no? Y el dato mínimo, que es Milpa Alta, que son de 1,697. Ojo aquí con esto, yo les hacía mención a los abogados este detalle. Esta concentración de delitos debe de partir del supuesto, bueno, no tan supuesto, o sea, del hecho muy concreto, de que a mayor población, mayor índice delictivo.
Es como la pandemia. ¿Dónde se dan mayores casos de contagio? Pues en las demarcaciones altamente pobladas. Entonces, de entrada, vamos a suponer que la forma en que vamos a comparar, si vamos a comparar un hecho económico delictivo, pues por supuesto, tiene un sesgo porque el tamaño de poblaciones es distinto. Entonces, si vamos a hacer comparaciones, ya en términos de otro análisis, cuando hagamos análisis estructural de cada una de las demarcaciones, tenemos que partir del hecho, no del supuesto, sino del hecho de que vamos a comparar una demarcación ya no en términos absolutos, porque claro, es mayor el número de habitantes. Perdón, qué horror, tengo una garraspera horrible. Y eso hace que las composiciones estructurales, la composición de las poblaciones, pues sea distinto. Entonces el análisis debe de partir ya no de valores absolutos, sino de valores relativos, ¿no? Por ejemplo, dicen, ay, México tiene muchos contagios y no sé qué. Bueno, sí, porque es un país de 130 millones de habitantes y la Ciudad de México, qué horror, es lo peor. Pues sí, pues está muy concentrada, entonces ahí la interacción es mayor, los contagios son mayores. Entonces, eh, si vamos a hacer el análisis ya estructural, tenemos que comparar en términos relativos, en términos porcentuales, en donde cada entidad es un 100%. Y ahí sí podemos ver las comparaciones de la población. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer, bueno, simplemente estamos agrupando con fines de identificar mayores y menores demarcaciones en una variable, como la que estamos mencionando. Entonces, fíjense, este primer ejercicio que voy a describir, dice sin quitar los outliers. ¿Qué son los outliers? Son los valores extremos, son los valores donde tenemos demarcaciones con bajísimos número de delitos y las que tenemos una gran cantidad de delitos, ¿no? ¿Por qué le llamamos outliers? Porque son los puntos extremos. Son los puntos que inclusive pueden hacer que nuestra muestra o nuestra distribución se sesgue hacia un lado o hacia otro. Entonces, hay valores tan extremos que los que quedan en medio pudiera parecer que están como muy alejados de los valores máximos y de los valores mínimos. Voy a hacer los dos procedimientos con outliers y luego ahorita vamos a quitarle esos outliers. Entonces, bueno, hago el primer paso fue ordenar. Segundo paso es sacar el rango. Fíjense, me posicioné en esta celda que dice rango igual a, y me arroja un número. Ese número es resultado de restar. Déjenme le pego a la celda. Y vean lo que dice ahí, la celda me dice, bueno, tú calculaste el rango con base en la fórmula, dice dato máximo menos dato mínimo. ¿Ya observaron? Cuauhtémoc, 37,789 menos 1,697 de Milpalta. Muy bien. Consecuente con lo que habíamos dicho antes de irnos al descanso, yo había definido un número de intervalos. Yo sé que el rango es bastante amplio, ¿no? Son 36,092 habitantes de diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Es un rango bastante amplio. Yo podría darle intervalos amplios, 7, 9 intervalos. Para fines esquemáticos no me interesa dar muchos intervalos. Voy a volver a tomar el número 5 como el número de intervalos óptimo o convencional, dijéramos. Entonces, aquí es un criterio personal, porque aquí todo el mundo me pregunta, ¿por qué 5? ¿De dónde saca 5? Bueno, es que el 5 es una forma de agrupar. Yo quiero tipificar, ¿hacia dónde está mi objetivo? Yo quiero tipificar, hacer una categorización del número de indagatorias, número de delitos cometidos. Y quiero hacer regiones o alcaldías homogéneas. Las alcaldías que tienen alto nivel de delitos, las que tienen o sea, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo dentro de este universo, ¿sí? Entonces, yo utilicé el número 5 como una forma cualitativa en la cual voy a categorizar
cada uno de las alcaldías en esos cinco tipos de cantidad de delitos, ¿no? Ahora, ya que tengo entendido esa parte, ya que yo haya justificado en mi investigación por qué voy a tomar esos cinco intervalos, ¿no? Hago el tamaño de intervalo. Entonces, el tamaño de intervalo, si se fijan, está construido. Le voy a pegar aquí a la celda para que veamos de dónde sale. Es dividir el rango entre el número de intervalos. ¿Ya se fijaron? Pues ya que tengo tamaño de intervalos, cada intervalo mide 7218.4, ¿no? Es la forma en cómo tiene el tamaño de intervalo. La media, que está ahí calculada, ahorita la explico. En términos metodológicos, ahorita no la vamos a calcular hasta que hayamos hecho el tabulado. Entonces, ahorita la media, vamos a suponer cuando estén haciendo su ejercicio, que la media, que está ahí mencionada, ¿no? Me queda en blanco. Está un rengloncito que dice mediana. Yo no utilizo la mediana, es otra medida de tendencia central que yo no utilizo. La utilizan algunas otros compañeros, pero a fin como medida de tendencia central es indiferente si yo utilizo la mediana o utilizo la media. ¿Por qué yo utilizo la media? Pues porque en el tabulado me es más fácil calcular la media que ponerme a ver el dato mediano que esté aquí. Y si el dato mediano es tomado de una serie de datos pares, como este caso, tengo que sacar el promedio de los dos valores centrales. Entonces, prefiero mejor para fines esquemáticos utilizar la media que sale de aquí de este tabulado, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, yo puse ahí la media porque se me quedó ahí, pero no la voy a tomar en cuenta. Entonces, vamos a empezar a ver justamente cómo construimos el tabulado. El tabulado dice, bueno, yo tengo 5 intervalos, ¿no? Ya están definidos aquí los intervalitos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar a construir los intervalos. Límite inferior del primer intervalo está dado porque está dado, si se dan cuenta aquí, la celda es G3, es el dato mínimo que tengo acá, ¿ya se fijaron? Es este de aquí, ¿no? Está sombreado. Luego, le voy a sumar a este intervalo, le voy a sumar para poder hacer el techo de ese intervalo, el límite superior, le voy a sumar el tamaño de intervalo que fue resultado de dividir el rango entre el número de intervalos. Entonces, ahí me va este G3 más J5, ¿no? Me da el límite superior. Luego, del límite superior del intervalo 1. Luego, el intervalo 2, ¿de dónde inicia? Pues donde es el techo del intervalo 1, ¿no? Que en este caso sería 8,915, ¿no? Le sumo el tamaño de intervalo, ¿no? Y tengo el techo del intervalo 2, ¿no? Es decir, el límite superior. Y así lo voy calculando intervalo tras intervalo, ¿no? De tal suerte que entonces yo llego hasta el límite superior del intervalo número 5, que es el dato máximo de la muestra. Bueno, de aquí del número de carpetas máxima que es en la delegación Cuauhtémoc, ¿sale? Hago el procedimiento que vimos en las diapositivas del Power que vimos hace ratito. Saco el punto medio. Si se fijan, aquí es un promedio simple, ¿no? Yo hice ahí una fórmula, pueden sacar el promedio simple, ¿no? A través del comando promedio y hacen, bueno, capturan el dato límite inferior y límite superior y les va a dar el promedio. Yo aquí lo hice de forma convencional utilizando el comando suma de los dos límites, inferior y superior de cada intervalo, lo dividí entre dos, ¿no? Lo hice simplemente con el fin de ser esquemáticos, ¿no? Si ustedes manejan Excel, pues lo pueden hacer ya con el comando promedio. Entonces, ahora, así lo hago para cada uno de los intervalos que está aquí. ¿Ya se fijaron? Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, deténganme. No me dejan avanzar hasta que quede claro el procedimiento. Entonces, aquí estoy sacando el punto medio intervalar o marca de clase, como se conoce en estadística, y ahora procedo a sacar las frecuencias.
¿Qué son las frecuencias? Repito, son el número de alcaldías que pertenecen a cada uno de esos límites o cada uno de esos intervalos que yo estoy planteando. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas alcaldías están dentro de el primer intervalo que va de 1697 a 8915 denuncias? Bueno, tiene mucho sentido el hecho de yo haberlos agrupado de menor a mayor, porque yo aquí puedo contar, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el primero que está dentro del primer intervalo, 1697, pues es el límite inferior de todo el universo de casos. 3610, 3266 está dentro de ese intervalo. También Magdalena Contreras está dentro de ese intervalo. Observo, yo voy observando y llego a la conclusión de que, pues mira, hasta Xochimilco, desde Milpalta hasta Xochimilco, son 5 alcaldías que están dentro de ese intervalo, ¿no? Que acabo de definir como intervalo 1. Son 5. Entonces le voy a poner aquí frecuencia 5. Luego, ¿cuáles son las alcaldías que están entre 8,915 y 16,134 delitos? Bueno, entonces me voy aquí y vuelvo a contar, ¿no? Bueno, aquí está Iztacalco, Azcapotzalco, Tlalpan, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, ¿no? Y veo, ¿no? Es hasta 16,134. Bueno, todavía está Miguel Hidalgo, alcanza Coyoacán, pues también alcanza. Y entonces ya le pongo, son 7, según aquí el Excel, recuento dice 7. Bueno, pues le pongo acá 7. Y así voy ordenando a cada una de las alcaldías, ¿no? De acuerdo a la frecuencia que le corresponda, ¿no? Entonces, ya que tengo eso, y una forma de saber si estoy considerando todos los municipios, es que al final, aquí, la suma, pues son 16. Y yo sé que son, ¿qué? 16 alcaldías. Entonces, si me llega a dar un número menor, pues es que no estoy considerando un municipio, tengo que volver a hacer la revisión para que todos los municipios o todas las alcaldías, como en el caso que estoy mencionando, estén dentro de alguna de los intervalos, ¿no? Estén contabilizados dentro de los intervalos. Luego. Una Sí, pregunta, adelante. discúlpeme. Sí, adelante. Cuando se están fijando los límites, el inferior y el superior, ¿qué pasa, por ejemplo, en este veo que el límite superior del intervalo 1 es 8,915, pero el mismo es el límite inferior del intervalo 2? ¿Qué pasa cuando un dato da exactamente 8,915? ¿No tendría que ser el límite inferior del intervalo 2 empezar en 16 o ser mayor que, ¿eso fue un error o lo estoy entendiendo mal? No, tienes toda la razón. Puede darse el caso de que si haya una alcaldía que tenga, justamente, como tú bien mencionas, ¿no? 8,915 delitos, ¿no? Sí, ¿dónde lo pongo? ¿En el tipo 1, intervalo 1, o en el intervalo 2, ¿no? Eso es una excelente pregunta, porque en estadística siempre puede suceder, es el caso, ¿no? Bueno, cuando veamos casos así, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo tengo aquí, fíjense, yo tengo 8,915, ¿no? Que es el techo del intervalo 1 y es el piso del intervalo 2. Entonces, yo puedo poner 8,915 y puedo poner, como bien señalas, ¿no? Puedo poner 1,816 y ya lo hago diferente. Ahora, bueno, dices tú, bueno, ok, pero entonces cuando tú sumes el tamaño de intervalo, ¿qué onda, no? O sea, ahí ya estás sumando 1, entonces ya el intervalo ya se mueve. Y tu último intervalo ya no va a ser en 37,789, ya sería 37,890. Entonces te desajusta. Bueno, cuando sucede eso, yo pongo 8,916 para diferenciarlo. Y obviamente el dato que coincida, pues lo voy a poner en el intervalo 1. Pero entonces el rango, perdón, el tamaño de intervalo, lo voy a sumar ya no a 8,916, sino se lo sumaría al techo del intervalo 1.
Es decir, a 8,915 le voy a sumar el tamaño de intervalo para que me dé el techo del intervalo número 2. No sé si me estoy dando a entender. Eh, es decir, en vez de sumarle el tamaño de intervalo, sumárselo al límite inferior del intervalo que estoy trabajando, se lo sumo al límite superior del intervalo previo, ¿no? Por ejemplo, yo sumaría, en vez de sumar, en este caso, a 8,915, sumarle el tamaño de intervalo que es 7,218,4, lo que voy a hacer es sumárselo a, a los 8,915 del límite superior que tengo del intervalo anterior, del número 1, para que me dé este dato que tengo yo aquí, 16,134. Entonces, yo ya diferencié, los dos intervalos. Uno va a empezar en un número diferente, un número superior. Y entonces, cuando haya un dato que coincida en el límite de intervalos, pues yo lo pueda clasificar en el intervalo 1 o en el intervalo 2, según lo que yo haya hecho. Y para fines de que se conserve la distancia entre intervalos, yo lo que voy a hacer es simplemente sumar el tamaño de intervalo, no en el límite inferior del intervalo que estoy trabajando, sino lo tomaría como sumándolo al límite superior del intervalo previo, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, a ver, dígame. Sí, profesor, quedó claro. No, a mí no, perdón. O sea, entonces, supongo que va a quedar más claro cuando ya lo esté haciendo. Por eso la grabación. Lo que pasa es que a lo mejor no coincide. Vamos a suponer, voy a salirme tantito de la No, gráfica. pero a ver, Sí. si quiere mejor, eso lo vemos después Continúo, para que, ajá, exactamente. continúo y ya si quieres, terminamos la grabación para que no se vea aquí que hicimos una nota al pie muy larga y vemos ese caso particular. Pero sí, tienes razón, ¿eh? Muchas gracias. Puede suceder, pero voy a continuar. A ver, eh, entonces yo multiplico, fíjense, yo aquí no utilizo frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas me ayudarían para obtener la mediana, pero yo, como voy a utilizar la media aritmética, prefiero omitir la columna que dice frecuencias acumuladas y voy a pasar directamente a la columna que dice frecuencia por marca de clase o frecuencia por punto medio intervalar. Si se fijan, a ver, le voy a pegar aquí a la celda, es la multiplicación entre el punto medio y la frecuencia, en el primer intervalo, es 5,306,2 por 5. Pues me da ese resultado que tengo yo ahí. Hago lo mismo para cada intervalo. Pum, 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 están todos, ¿no? Y al final yo obtengo una sumatoria. Si se fijan, aquí está la sumatoria. La sumatoria es entre estos valores, ¿no? Aquí dice la suma es 229,207,2. Es el valor que tengo yo aquí consignado. Y bueno, ese valor, recordemos, ahora me va a servir ¿para qué? Para calcular la media aritmética. Ahora sí, me voy a ir al rengloncito que dice media aritmética y entonces ya sé de dónde sale la media aritmética. La media aritmética sale de dividir esta sumatoria, que es la sumatoria de las frecuencias por marca de clase, entre el número de datos o el número de casos o eventos. En este caso sería entre 16, que es el valor el número de alcaldías o de unidades territoriales que estoy considerando. Y ahí está la media aritmética. Bueno, ahí dejemos la media aritmética. Ahorita vamos a ver para qué va a servir eso. Bueno, nos vamos entonces ahora a el llamado índice de regionalización. El índice de regionalización, que está aquí, me indica o es resultado de una regla de tres. Eh, Perdónenme tantitito, por favor. Denme un segundo. Por favor, no se vayan. Perdón. No se preocupe, gracias.
Perdón, discúlpenme, es que hoy llamadas inoportunas. Ok, entonces decíamos, eh, ¿de dónde va a salir entonces este índice de regionalización? El índice de regionalización, miren, le voy a pegar a la celda para que vean qué es lo que estamos haciendo. Vamos a multiplicar cada cada punto medio de las frecuencias, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre la media aritmética. Es decir, vamos a calcular un índice que nos diga con respecto a la media aritmética cómo se halla o cuál sería el índice que le corresponde a cada intervalo que estamos manejando. Y cada punto medio que tiene ese intervalo, cuál sería, digamos, el índice que le corresponde. ¿Y por qué lo multiplicamos por 100? Porque el valor medio que tiene, el valor promedio de esa distribución, debe ser igual a 100. ¿Por qué 100 decíamos? Porque es el valor justamente que va a marcar hacia arriba y hacia abajo toda la distribución. Y como es un número índice, los números índices tienen base 100. Entonces yo calculo para cada intervalo un índice correspondiente. Se calcula de esta manera, ¿no? La media por el punto medio de cada intervalo, ¿no? Perdón, el punto medio por 100 dividido entre la media aritmética. Entonces, eso me va a dar un índice. Aquí, y yo hago lo mismo para cada uno de los intervalos, y me da un valor del índice. Para que yo pueda considerar que está equilibrado mi regionalización homogénea, yo tengo que considerar cada uno de los intervalos que estoy considerando con base en el número 100. Es decir, ubico de todos estos que yo estoy seleccionando, yo estoy aquí marcando, estoy sombreando, ¿cuál es el valor que más se acerca a 100? Entonces yo observo que el intervalo número 2, el índice de regionalización del intervalo número 2, tiene 87.4 de índice. Es el que más se acerca al 100. Entonces yo a ese valor le voy a decir que es el valor medio, ¿no? El valor medio del índice. Sin embargo, yo observo que hay un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Pues que el índice 1 tiene 37.03, a ese lo puedo considerar como bajo, pero hacia arriba de la media, arriba del intervalo que tiene más cercanía con el 100, hay muchos más intervalos. Está el intervalo 3, que sería el 137.78, sería el intervalo medio alto, y luego tengo un intervalo 4 que es 188.15, sería alto, y un intervalo 5 que es 238.5 sería muy alto. Si vemos las proporciones, o bien vemos en términos de, ¿cómo le podemos denominar? Como, como equilibrado, nos damos cuenta que la media está muy sesgada, está muy en la parte, digamos, de los intervalos bajos, y estoy concentrando una gran cantidad de delitos y de alcaldías dentro del rango por arriba de la media. Entonces, esa categorización, esa regionalización homogénea está desequilibrada. ¿Por qué? Porque el valor medio debería estar ¿en dónde? Debería estar en el intervalo 3, pero está en el intervalo 2. Entonces me aparece una tipología así bastante rara de bajo, medio, medio alto, alto y súper alto, ¿no? O sea, no se ve, digamos, una regionalización correcta. ¿Por qué me salió ese resultado? Pues porque yo no quité los outliers. Es decir, yo consideré todo el universo del rango
que va desde el dato máximo que es Cuauhtémoc 37,789 y Milpa Alta que es muy bajo de 1,697 delitos, ¿no? Entonces, si yo agarro y digo, bueno, ahí están las frecuencias, y yo hago un polígono de frecuencias que está aquí, por ejemplo, ¿no? Me voy a bajar tantito para que lo vean. Pues vemos ese sesgo, ¿no? El medio está aquí, el bajo está acá, y todos los diversos tipos de altos están sesgados, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues lo que significa es que yo tengo una muestra sesgada, porque consideré todos los datos. ¿Qué debo hacer para que esta distribución sea lo más normal posible, para que la tipología sea lo más homogénea posible, no me salgan este tipo de cuestiones? Bueno, tengo que quitar los outliers. Entonces, voy a volver a hacer el ejercicio, pero ahora voy a quitar los outliers. Me voy aquí a ir a la parte inferior de mi estadístico, y entonces yo recalculo el rango quitando los outliers. Miren, me voy a volver a pegar aquí a la celda. Y entonces, ¿qué hice con la celda? Yo quité los valores extremos. ¿Cómo puedo yo identificar los valores extremos? Bueno, los valores extremos se quitan por ver los escalones de diferencia que hay entre las distintas delegaciones. Por ejemplo, yo aquí ya tomé como dato máximo, ya no tomé Cuauhtémoc. Es más, quité Cuauhtémoc, ya no consideré, quedaría Iztapalapa, pero Iztapalapa también tiene un índice de delitos bastante amplio. Y veo que hay un escalón bastante grande entre Iztapalapa y Gustavo Amadero. Gustavo Madero de 23,621 delitos e Iztapalapa hasta 34,000. Entonces yo puedo agarrar y tomar ese criterio, decir, bueno, voy a hacer voy a quitar esos dos valores extremos que tengo hacia arriba. Quito Iztapalapa y Cuauhtémoc, y entonces el dato máximo ahora va a ser Gustavo Amadero. Del otro lado, del lado de los mínimos, de los outliers mínimos, bueno, veo que también hay un escalón bastante fuerte entre Milpa Alta y Coajimalpa, porque de Milpa Alta hay 1,697 y luego se salta hasta 3,266, que es Coajimalpa. Entonces también quito Milpa Alta. Ahora mi dato mínimo, ¿cuál va a ser? Va a ser Coajimalpa. A ver, veo aquí algunas preguntas. Algunos dicen, perdón, ¿se está grabando? Sí, bueno, ok. Continúo. Entonces, continúo aquí con la explicación. Ahora digo aquí sin outliers o quitando los outliers. Obviamente ya estamos observando que el rango se disminuye sustancialmente. El rango que era 36,000 y pico acá, ahora es 20,355. Ya es un rango menor. Estoy quitando los valores extremos. Hago el mismo procedimiento, chicos. Mismo número de intervalos, ¿no? Conservo el número de intervalos. Ahora el tamaño de intervalo va a ser 4,071, mucho más pequeño que el intervalo que tenía yo previamente. Y bueno, hago los mismos procedimientos, ¿no? Aquí sí es importante señalar, voy a poner el dato, en este caso, el dato mínimo, es considerado acá como 3,267, no, 3,266, perdón. Acá lo tengo, lo voy a poner aquí. Después lo voy a sustituir para poner datos que son menores a esa cantidad, para poder incluir los que yo había quitado previamente, incluirlos en ese primer intervalo, ¿no? Y entonces, bueno, dejo aquí límite inferior, límite superior, igual al límite inferior en este caso, que va a ser 3,266, le voy a sumar el tamaño de intervalo, que es 4,071, me va a dar el límite superior, que es 3,337. Luego, hago igual lo mismo, el límite inferior del segundo intervalo, 7,337, hasta, sumándole el tamaño de intervalo, que es 4,071, hasta 11,408.
Luego, intervalo 3, 11,408 más 4,071, me da 15,479, y así voy construyendo los intervalos. En el intervalo 5, el límite inferior es 19,550. Obviamente, si yo le doy el tamaño de intervalo, que es 4,071, me va a dar una cifra más o menos cercana a los, más o menos como a los 23,000 y pico, ¿no? Pero yo le voy a poner aquí que parte desde 19,550 hasta mayor a ese número. ¿Por qué estoy haciendo eso? Hago lo mismo que yo hice en el intervalo 1 en el límite inferior. Porque así yo garantizo que meta yo las alcaldías que yo había quitado previamente. El hecho de que yo las haya quitado era para hacer la distribución mucho más homogénea, pero al final los tengo que incluir. Y lo que estoy haciendo es, en estos intervalos, abriéndolos para que puedan ser incluidos. Por ejemplo, aquí en el intervalo 1 yo digo, de menores a 7,337, o sea, puedo hablar desde 0 hasta 7,337, y entonces la alcaldía que yo había quitado, que en este caso era Milpa Alta, la vuelvo a incluir, va a estar dentro de ese mismo intervalo. Igual acá, yo había quitado Iztapalapa y Cuauhtémoc, ¿no? Bueno, ahí mismo los voy a incluir, pero esto lo que estoy diciendo es que, bueno, el intervalo ahora va a partir de 19,550 hasta más de ese número. Y ahí entonces voy a poder justificar cómo introduzco los municipios que yo había quitado. Hago los Profesor, mismos. Sí, adelante, adelante. y perdón, profesor, entonces, ¿podría subir un poquito el Excel? O sea, entendiendo esa parte, lo que yo, bueno, es una duda. ¿Podrían existir de alguna manera, en este caso, alcaldías que estén por debajo de la frecuencia más baja? No sé Eh, si me explique. no, O no. sea, por ejemplo, ok, porque entonces, ¿qué razón sería de que se agregue el mínimo de 7,337 si no van a haber rangos más bajos a ese? No, aquí la lectura que se dice es de menores a 7,337, o sea, desde 0 hasta el límite superior, que sería 7,337. Se Entonces, podría decir que, o sea, que se agrega bueno, esa terminación para que, como de manera como para justificar o algo así como para argumentar que se está lo de los outliners y eso. sí, los outliers. Es decir, lo que yo estoy poniendo aquí como límite inferior es, la lectura dice menor a, ¿no? O menor Sí, que 7,337. Ese sería, digamos, como el límite superior del primer intervalo, pero yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, si quiero un valor que me dé menor a esa cifra, y entonces yo ahí estoy incluyendo las alcaldías que yo saqué, en este caso Milpa Alta, que tiene ok, por ser un valor outlier, yo lo quité, era ya, mi, ya, mi límite inferior. Ahora con este intervalo que está abierto hasta 0, ¿no? Pues ahí lo voy a poder meter, ¿no? perfecto, Eh, perfecto, igual en el intervalo número 5. A ver, perfecto. sigo con la explicación y ahorita cuando veamos la distribución de Sí, frecuencias, está muy ahí bien, lo vamos. gracias. No, al contrario, gracias, Abraham. Sí tiene, digamos, cuando uno no está muy familiarizado con la distribución de frecuencias, a veces, oye, ¿de dónde está sacando esto, no? ¿Y por qué pone esa nomenclatura? ¿Por qué pone ese límite, no? A ver, sacamos el punto medio. El punto medio sí tengo que tomar en cuenta, ¿qué cosa? El punto medio tengo que tomar en cuenta el límite inferior. Aquí el 5,302 va a ser resultado, fíjense, va a ser resultado de ese valor que yo estoy tomando como mínimo, 3,266. Yo ya quité el outlier de Milpa Alta, entonces Coajimalpa me queda como dato mínimo. Entonces yo hago dato mínimo aquí en la muestra, más el dato límite superior del intervalo 1, lo divido entre 2 y me da ese valor de 5,302. Pero ya saco, digamos, los puntos medios en cada uno de los intervalos. Ya está aquí
están aquí escritos. Aquí en este también lo voy a sacar en el intervalo número 5. Observen cuál tomo. Estoy tomando el dato máximo, que ahora es Gustavo Madero, más el límite inferior, es 19.550, dividido entre 2, y ya tengo los puntos medios. Este Excel se los voy a pasar para que ustedes lo revisen, ¿no? Lo estén revisando para que hagamos el ejercicio de sus estados. Ahora, ¿cómo se dan las frecuencias? Bueno, digo, ¿cuántas alcaldías están dentro de un valor menor a 7.337 y hasta 7.337? Si menor a 7.337, pues fue cero, ¿no? O sea, hasta ahí llega. Entonces, ¿cuántas alcaldías están? Ahí ya vuelvo a incluir cuáles, las que había yo sacado. Este valor es 1, y entonces hasta, ¿dónde dice? Hasta 7.337. Entonces tomo Milpa Alta, que la había sacado, la vuelvo a incluir, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, y ¿alcanza Xochimilco? Sí, alcanza Xochimilco. Entonces, hasta Xochimilco. Entonces son 5 nuevamente. Entonces yo pongo 5 de frecuencia. ¿Cuántas están entre 7.337 y 11.408? Está una alcaldía. ¿Cuántas están entre 11.408 y 15.479? 3 alcaldías. ¿Cuántas están entre 15.479 y 19.550? 3 alcaldías. Y luego aquí, ¿cuántas están entre 19.550 delitos y más que eso? Ah, bueno, pues está no solamente Benito Juárez y Gustavo Amadero, sino también están las alcaldías que yo había sacado previamente porque eran valores extremos. Aquí sí entran porque son muy mayores a 19.550 delitos. Entonces suman 4 alcaldías y entonces las pongo aquí. ¿Cuál fue el objetivo de haber hecho esta idea? Bueno, aquí están la misma distribución de frecuencias, ¿no? A la hora de que yo hago el polígono de frecuencias, ¿qué noto? Vean los dos polígonos de frecuencias. Uno está muy sesgado a la izquierda, la media, y otro está muy sesgado, ya no está tan sesgado, se reparte un poquito mejor. Sí va a haber datos, por ejemplo, el dato que está aquí, pues que nos habla de que hay un dato ahí que sí se ve un sesgo, pero la distribución se ve un poquito más, se ve una distribución mejor, ¿no? Una distribución mejor, visualmente más distribuida, ¿no? Aquí ese dato, bueno, es un dato que pues, se ve menor, pero hay mucho mayor dispersión aquí que la que estaba acá, donde se concentran los datos en estos valores. Y eso fue porque los valores outliers estaban ahí introducidos. Sin valores outliers, la distribución es mucho mejor. Ahora, nótese lo que va a pasar con el índice de regionalización. Ese es el punto a donde quiero yo llegar. Yo multiplico la frecuencia por el punto medio y me va a dar estos resultados, ¿no? Aquí obsérvese la multiplicación que estoy haciendo. En cada intervalo, aquí dice un dato que no es correcto. En cada uno de estos yo estoy haciendo ¿qué cosa? Estoy dando la multiplicación, ¿no? Igual en cada uno de estos, ¿vale? Y bueno, me da estos resultados, los sumo, me da 215.096, que ese es el valor que está aquí, lo divido entre 16 y me va a dar la media aritmética. Ya tengo la media aritmética, ahora voy a volver a calcular el índice de regionalización. Entonces, el índice de regionalización está dado por la misma fórmula que vimos hace ratito, ¿no? Que es multiplicar el punto medio de cada intervalo por 100 dividido entre la media, que está aquí, ¿no? Ahí están los valores, ¿no? Que se están multiplicando y dividiendo. Y entonces, obsérvese ahora. Curiosamente, no siempre pasa, pero en este caso sucedió de que el intervalo número 3 tiene el índice de regionalización igual a 100. Entonces ya tengo una regionalización homogénea muchísimo mejor equilibrada.
Si este índice da 100, pues ese va a ser el valor medio. Y ahora sí ya tengo una categorización pues equilibrada, ¿no? Ya tengo valores medios bajos y tengo intervalos, un intervalo que me mide medio alto y uno alto. Es decir, hay un valor, o hay valores con base en la media distribuidos de mejor manera. Y entonces, ¿qué hago yo aquí? Ya que tengo este procedimiento, aquí yo hice una grafiquita ahí para mostrar los porcentajes, pero entonces yo hago aquí esta regionalización homogénea, que aquí le llaman los criminólogos, le llaman semáforo delictivo. ¿Cuál es la región homogénea 1? Pues la región homogénea 1 sería las alcaldías que tienen una homogeneidad de baja cantidad de delitos. Es decir, Milpa Alta, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco tienen o comparten o son homogéneas en el número de delitos denunciados. Es decir, estas alcaldías comparten características en el tipo de denuncias o en el número de denuncias. Y claro, ahí yo puedo hacer un análisis porque entre estas alcaldías, porque estas alcaldías en esa materia tienen las características muy similares. Quizá hay pocos delitos o hay pocas denuncias. Entonces habría que analizar al interior de estas alcaldías cuáles son los factores que determinan la denuncia. Diferente a lo que se propone en otras categorías. Por ejemplo, Iztacalco tiene un medio bajo, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de Azcapotzalco, Tlalpan y Venustiano Carranza, son alcaldías que comparten una serie de características marcadas por el número de delitos denunciados. Esto las hace equiparables, las hace comparables, las hace homogéneas, ¿no? Estas tres alcaldías. Igual Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coyoacán, que tienen ya una cantidad de delitos mayor, amplio. Y, por ejemplo, Benito Juárez, Gustavo Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, que son alcaldías muy problemáticas. Son alcaldías que comparten quizá características demográficas, características probablemente del desempleo, características probablemente asociadas a una serie de valores o de atributos sociales, económicos, que hacen que estas 4 delegaciones tengan altos índices de delitos denunciados. Entonces, esto las hace homogéneas, las hace iguales. Entonces, esto fue un ejercicio que hicimos para la gente de la Procu, pero la idea aquí era centrarnos, claro, en mi análisis, decían, bueno, ¿cuáles son las alcaldías que tú recomendarías que necesitan atención prioritaria en materia de delitos? Pues estas son. Y alguien podría decir, bueno, es que eso no se necesita hacer una regionalización homogénea para eso. Se necesitaría simplemente ver la estadística, cuáles son las 4 más importantes. Pero aquí, ¿cómo vamos a saber cuántas alcaldías son las que deben de ser consideradas como problemáticas? Bueno, el índice de regionalización nos dice, nos sugiere que deben ser 4 las que son consideradas, porque generalmente cuando se da una selección se toman a veces las 2 o 3 más problemáticas. Si nos hubiéramos ido nada más a la parte simplemente del cuadro, diríamos, mira, pues Iztapalapa y Cuauhtémoc son las que más se disparan. Tómalas como las que deben de tener una atención prioritaria. Pero el índice de regionalización las coloca a ellas como similares y entonces no deben ser nada más 2, deben de ser 4 alcaldías las que tienen un índice alto, considerando el universo de delitos de todas las demás. Entonces, bueno, ¿qué haríamos nosotros como urbanistas, como arquitectos, como personas interesadas en ver otro tipo de variables y no variables delictivas? Ustedes hagan este mismo ejercicio, ahorita se los voy a pasar aquí en el chat de la videollamada,
y escojan un estado de la República, repito, no con las mismas, digamos, con poquitos o con muchos municipios, más o menos ahí equilibrado, y escojan una variable, la que ustedes quieran, e investiganla por municipio. Número de habitantes, población económicamente activa, pueden tomar población ocupada femenina, población ocupada masculina, y vamos a ver la regionalización por municipios. Pueden tomar eso, pueden también tomar una variable, si les interesa la parte criminológica, perfecto, yo tengo una base de datos de todo el país, si quieren se las paso, ¿no? Está enorme, ¿no? Porque cada rato me dicen que les haga cosas de estas y también regiones funcionales, ¿no? Ahí mis cuates de ahí de la Procu, a ver, nos haces una cosa de esta, necesitamos checar un dato, les haces el ejercicio y está bastante interesante lo que luego a veces ellos publican con estos datos. Entonces, la idea sería, compañeros, que ustedes hicieran eso ahora de tarea. La tarea sería eso. Número 1, escojo un estado. Número 2, selecciono una variable económica, demográfica, criminológica, lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces la investigo por municipios y hago el ejercicio para hacer una regionalización homogénea. Si yo voy a hablar de población ocupada, lo que estoy haciendo es que una regionalización homogénea para ver niveles de ocupación, ¿no? Niveles de ocupación alto, bajo, medio, ¿no? Alto, medio, bajo, perdón. Entonces, yo hago esa categorización y lo presento. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? No es difícil, nada más que es medio laborioso, pero hay que hacerlo. Y de ahí, como dicen, van a salir probablemente dudas. ¿Qué opinan? Sí, creo que está bastante claro el ejercicio. Digo, como dice José Antonio, ¿no? Ya que lo hagamos, seguramente van a surgir dudas, pero el video creo que está bastante claro. Muy bien. Perdón si soy como muy repetitivo o enfatizo muchas veces alguna pequeña idea, pero sí me da el temor de que no quede claro y a veces la enfatizo mucho. Dice aquí Gabriel, ¿valdría la pena hacer ese mismo ejercicio con base en el tamaño de la población a partir de esos datos, agrupar para hacer todo el procedimiento? A ver, ¿valdría la pena hacer ese mismo ejercicio con base en el tamaño de la población y a partir de esos datos agrupar para hacer todo el procedimiento? O sea, puedes tomar este ejercicio como una plantilla de procedimientos. Va a ser muy probable que a ustedes les aparezca, según la variable que escogen en los municipios y los estados que ustedes escojan, el problemita de los outliers. ¿Cuántos outliers tengo que quitar? ¿No? Porque mi índice de regionalización no me va a aparecer en el intervalo 3 a la primera, como a mí me apareció. Yo porque dejé todos los outliers. En la segunda quité los outliers, ya, voilà, quedó, ¿no? Pero en el caso de ustedes, a lo mejor van a tener que batallar quitándole menos outliers hacia arriba, más outliers hacia abajo, y a lo mejor van a tener que hacer quitar varios municipios. Pueden encontrar, no sé, si están hablando de un estado de 50 municipios, por ejemplo, pueden llegar a quitar hasta 10, 15 municipios, arriba y abajo, y que queden, digamos, los que quedan con mayor homogeneidad en el centro. Bueno, es válido hacerlo. Entonces, quiero que lo hagan, quiero que lo practiquen, y entonces sí, el próximo martes, que tenemos nuestra clase de compensación, nos metemos a ver casos particulares, ¿no? Casos particulares, y con mucho gusto les damos solución. Y esto ya implicará que nosotros veamos los ejemplos de cada uno de nuestros compañeros y las sugerencias que debemos hacerles para equilibrar esos índices y que queden lo mejor posible, que queden como esto. Yo por eso les voy a compartir esto. A ver, decía Gabriel, porque no sé si estoy respondiendo a la pregunta, dice, es decir, primero hacer un índice de número de indagatorias por cada
por cada 10,000 habitantes, por cada 1,000 habitantes, ¿no? O no sé, por ejemplo, y a partir de ahí ordenarlos y hacer el procedimiento. Si en nuestro ejercicio el valor más cercano a 100 cae en la clase 3 de 5, por decir algo, considerando los caudales, lo dejamos así. Entonces, sí, claro, puede ser que haya un estado que esté bien distribuidito, ¿no? Y entonces a lo mejor no haya necesidad de quitar valores outliers, pues a lo mejor queda bien así. Un ejemplo que les voy a dar, es un tip, me parece que el estado de Morelos está como muy bien equilibrado y casi no hay que quitar outliers. Bueno, Cuernavaca sí creo que el único outlier que hay que quitar, lo demás creo que queda bien. Otro estado, bueno, no sé, yo no voy a decir estados para no inferir, pero métanse, ahorita les voy a decir la lista de los estados que yo recomiendo que no metan. Les voy a pasar aquí en el chat les voy a poner este ejercicio para que lo bajen ahorita directamente. Déjenme ver dónde estoy. Sí, profesor. Los paso. Sí, adelante, por favor. Una pregunta, las variables pueden ser, no pueden ser, por ejemplo, solamente sociales, pueden ser de otro tipo, pueden ser, por ejemplo, de extensión territorial, de los municipios. Bueno, yo ahorita que planteé usted lo de Ecatepec, que yo había percibido Ecatepec más grande, dije, no, pues no, y realmente no es tan grande. Entonces, ¿se podría hacer, por ejemplo, con la extensión territorial o con temas de este tipo? Con variables, ¿verdad? Sí, de extensión territorial a veces como que resulta como un poco obvio cuando ves los tamaños. Aunque claro, si tienes por ejemplo el Estado de México, si regionalizas, haces una regionalización homogénea por tamaños de extensión territorial, pues sí vas a toparte que hay una gran cantidad de municipios que son muy pequeños, están muy atomizados. Entonces podría ser interesante ver por extensión territorial, ¿no? Aunque sí vas a toparte que hay mucho sesgo, ¿no? La mayoría de los municipios son muy pequeños y va a haber una pequeña cantidad de municipios muy grandes, ¿no? Yo casi siempre, por lo regular, invito a casi todos a hacer regionalización homogénea con variables sociales, que son las que más análisis pueden generar, ¿no? Me parece que son los más interesantes, pero dejo abierto, ¿no? Dejo abierto la posibilidad de que sea así. A ver, aquí les voy a pasar aquí ya se está adjuntando. Híjole. A ver, díganme si sí, no, dice que no. A ver, ¿por qué no? A ver, déjenme ver. ¿Lo pueden si no, ver? igual por el grupo de WhatsApp, igual. También lo puedo subir ahí mejor, porque aquí creo que no está, dice que no, la red está desconectada. Uy, qué horror. Tengo internet bien. Lo subo al grupo de WhatsApp, ¿les parece? Sí. Bueno, entonces miren, vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Vemos el procedimiento, los resultados que tengan ustedes para su estado el próximo martes que nos vemos. Vemos los pormenores, lo que haya surgido de dudas, ¿no? Y empezaría yo esta sesión con la regionalización funcional, que sería tan solo la parte introductoria. Nos iríamos de vacaciones con esa idea y ya regresando ya acabamos con regionalización funcional, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún otro comentario? Igual, para lo de los estados, profesor, se puede hacer un drive. Si quiere, yo ahí lo puedo hacer. Se hace un drive y usted, bueno, lo pongo para que cualquiera lo pueda editar, para que no nos crucemos con los mismos estados y ahí podamos escoger qué estados, etcétera. Ok, vamos a hacer algo. Ahorita les subo el documento en el WhatsApp. Les pongo ahorita, voy a buscar la listita de los estados que preferiría que evitaran, y entonces ya tenemos ahí el universo de estados disponibles, y ya cada quien agarra los que quiera, y lo ponen ahí en el drive, ¿no? Como menciona Abraham, para que no se repitan los estados. Ahora, si se llega a repetir, no importa, porque cada quien puede agarrar una variable distinta, ¿no? Aunque sí sería bueno que agarraran estados diferentes, porque a la hora de que hagamos regionalización homogénea, perdón, regionalización funcional, disculpen,
cuando se haga regionalización funcional, entonces pues, no coincidan los estados, ¿no? Sino que sean estados distintos, ¿no? Y podamos regionalizarlos. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. ¿Vale?